Buenos días. Vamos al inicio a las audiencias del día de hoy, siendo las 8:06 del 10 de julio del 2025, día jueves. El Juzgado Supremo, a cargo del juez Checley Soria, tendrá a su cargo esta novena sesión en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la primera Fiscalía, expediente 26-2020-9, proceso seguido contra doña Carla Juliana Carbonell y otros por la presunta comisión de delitos de cohecho activo específico y otros en agravio del Estado. La audiencia se va a registrar en audio y video. Voy a registrar a los asistentes. Señor fiscal. Señor juez supremo, buenos días y con todos los presentes, señores abogados, procesados todos. Por el Ministerio Público, quien habla, Óscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en sesiones pasadas. Gracias. Gracias, doctor. Defensa de la señora Carbonell. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias. Defensa del señor León. Buenos días, señor juez. Buenos días con los presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro local 48257. Gracias, doctor. Para el día de hoy hemos quedado en resolver el sobreseimiento los sobreseimientos formulados por la defensa de la señora Carbonell y el señor León Montenegro. Resolución número 12, 10 de julio del 2025. Autos vistos y oídos en audiencia pública, sesiones realizadas el 23 y 30 de junio del 25, séptima y octava sesión. Respecto a los sobreseguimientos formulados por las defensas de las acusadas Carbonell Vidalón, Irma Vidalón Albites y León Montenegro, por la presunta comisión del delito de cohecho activo y pasivo específico, respectivamente, en agravio del Estado. Considerando requerimiento acusatorio, el 13 de noviembre del 24, la primera Fiscalía formuló requerimiento de acusación contra Carbonell Vidalón y Vidalón Albites por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico y contra León Montenegro, delito continuado de derecho pasivo específico, ambos en agravio del Estado. El Juzgado Supremo, en cumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal, corrió traslado por 10 días a los sujetos procesales. La investigada Carbonell Vidalón, mediante escrito del 12 de febrero del 25, y la defensa de la acusada Vidalón Albites, mediante escrito de la misma fecha, formularon sobreseimiento argumentando que el hecho imputado no es típico al atribuirse a Carbonell Vidalón, es jueza supernumeraria de la Corte Superior de Justicia del Callao, ser presunta autora del delito contra la administración pública, modalidad cohecho activo específico. Al haber dado u ofrecido a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte de Justicia del Callao, donativo, entre paréntesis, almuerzo, botellas de whisky y 350 soles, para influir en la decisión, entre paréntesis, mantenerla en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. Sin embargo, Ríos Montalvo no desplegó y o realizó ningún acto o actos administrativos propios dentro de sus atribuciones como presidente de la Corte del Callao para mantenerle en dicho cargo, ello de conformidad con el artículo 90 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Mediante escrito, el 19 de febrero del 25, la defensa del acusado León Montenegro formuló sobreseimiento argumentando que el hecho imputado no es típico por ausencia de objeto corruptor, hecho 1, y al existir complicidad postconsumativa, lo cual también lo hace atípico, hecho 2. Por lo tanto, no hay mérito para solicitar el enjuiciamiento de su patrocinado, ello en aplicación del Acuerdo Plenario 3-2023. 2. Manifiesta que se atribuye a su patrocinado haber prestado auxilio necesario a Ríos Montalvo al fungir de intermediario entre dicha persona y las acusadas Carbonell Vidalón y Vidalón Albites, habiendo transmitido a estas, por encargo de Ríos Montalvo, la solicitud de donativo consistente en la entrega
de 6 botellas de whisky, a cambio de lo cual Ríos Montalvo la mantendría en el cargo de jueza supernumeraria de dicha corte. Refiere que la revisión del elemento de convicción número 9, correspondiente a la declaración de Ríos Montalvo, indica que fueron las personas de Vidalón y León Montenegro las que conversaron con él directamente pidiéndole que ratifique y ellos mantengan en el cargo a Carbonell Vidalón. El motivo por el cual Ríos Montalvo las atendió y mantuvo a Carbonell Vidalón en el cargo desde el punto de vista humano durante todo el 2017. En ese sentido, se evidencia su ratificación no fue por un medio corruptor como refiere la Fiscalía. Agrega que en el referido elemento 9 también se le consultó a Ríos Montalvo si en alguna oportunidad Vidalón Albite, León Montenegro y o Carbonell Vidalón le solicitaron directa o indirectamente mantener a esta última en el cargo de jueza supernumeraria. Ríos Montalvo indicó que fue Vidalón Albites quien le ofreció directamente a Ríos Montalvo donativo consistente en botellas de whisky. Por lo tanto, la conducta imputada a León Montenegro sería típica, tomando en cuenta que los hechos posteriores a este momento temporal sería postconsumativo. Por lo cual este hecho debe archivarse por no concurrir el auxilio del cómplice. Argumentos de la Fiscalía. Sostuvo que los argumentos de la defensa del acusado León Montenegro refirió que si bien Ríos Montalvo declaró que mantuvo en el cargo a Carbonell Vidalón por un tema de humanidad, sin embargo, de los hechos imputados se atribuye a Ríos Montalvo que por intermedio de León Montenegro solicitó botellas de whisky a la madre de Carbonell Vidalón, con lo que se le imputa ser cómplice. En ese sentido, se encuentra en la acusación el objeto corruptor de León Montenegro. En cuanto a la entrega de whiskies en abril del 18, la defensa manifestó que el hecho no es típico porque no existe tipicidad postconsumativa. Sin embargo, con el ofrecimiento de los licores ya se configura el delito, por lo que la conducta se subsuma en el tipo penal en materia de acusación, tomando en cuenta que se trata de un delito continuado. Respecto al argumento de sobreseimiento de la acusada Carbonell Vidalón, a que no se precisó el acto administrativo para mantenerla en el cargo de jueza, indicó que ello no es necesario, pues evidencia de su propia acción de mantenerla en el cargo, comisión por omisión, y que además se sostiene en la declaración de Ríos Montalvo, donde menciona que él no tenía la voluntad de mantenerla en el cargo y que es por insistencia de la madre de Carbonell Vidalón y por su amistad con León Montenegro que continuó manteniéndola en el cargo a cambio de almuerzo, botellas de whisky y dinero. Solicitó se declaren infundadas las solicitudes de sobreseimiento. Argumentos de la Procuraduría. Solicitó se declaren infundadas las solicitudes de sobreseimiento, pues el requerimiento acusatorio se establece el estándar de prueba necesario para que sea dilucidado en la siguiente etapa. Señaló que el titular de la acción penal precisó en su requerimiento acusatorio cada uno de los elementos del tipo penal, lo que se sustentan en los elementos de convicción que evidencian que León Montenegro prestó auxilio necesario a Ríos Montalvo. Solicitó se declaren infundadas las solicitudes de sobreseimiento planteadas. Fundamentos fácticos y jurídicos. El comienzo de la etapa intermedia se da por la culminación de la investigación preparatoria y se prolongará hasta que se emite el acto de enjuiciamiento o cuando se decida por el juez el sobreseimiento del proceso. El sobreseimiento es la resolución emanada del órgano jurisdiccional en la etapa intermedia, mediante el cual se pone fin al proceso penal iniciado con una decisión. Goza de la totalidad de la mayoría de los efectos de la forma juzgada, sin actuar el derecho punitivo del Estado. El sobreseimiento, pese a poner fin al proceso penal, remite la forma de un auto y no de sentencia, pero este auto debe estar debidamente motivado. Caverat Nores señala que el sobreseimiento es la decisión jurisdiccional que cierra el proceso de forma definitiva e irrevocable a favor del imputado por no tener fundamento o haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer. De acuerdo con los parámetros establecidos por las salas penales de la Corte Suprema mediante la casación de 181-2011 Tumbes y 1249-2019 Huancavelica, ambas concuerdan que el sobreseimiento es aquella figura jurídica mediante la cual el órgano jurisdiccional que conoce un proceso da por concluida su tramitación sin emitir una decisión final sobre el fondo del problema. No se pronuncia respecto a si el imputado es responsable o no de las imputaciones que pesan en su contra, al haber concurrido a las causales contenidas en la norma procesal penal, numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Atendiendo a ello, para declarar el sobreseimiento sobrevenido de una observación a la acusación, se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal, que son: el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, la acción penal se
se ha extinguido, y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. La desestimación del sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 352, inciso cuarto, no es recurrente. En el caso en materia de proceso, tanto la acusada Carbonell Vidalón como Vidalón Albites, tanto las acusadas, son las dos señoras, Carbonell Vidalón como Vidalón Albites, plantean un mismo argumento, sosteniendo que existiría sobreseimiento por atipicidad, toda vez que Ríos Montalvo, en su condición de presidente de la Corte del Callao, no desplegó y o realizó actos administrativos propios dentro de sus atribuciones como presidente de dicha Corte para mantener en funciones como jueza supernumeraria a Carbonell Vidalón. Al respecto, cabe señalar que mediante resolución 10 del 12 de junio del 25 se resolvieron las excepciones de improcedencia de acción planteadas por las recurrentes, donde se estableció que la acusación era clara y precisa respecto a que Ríos Montalvo, en su condición de presidente de una Corte Superior, según la tesis fiscal, habría mantenido en el cargo a la magistrada Carbonell Vidalón a cambio de dádivas y beneficios, lo cual es jurídicamente posible, toda vez que conforme al artículo 239 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que es en la elección del presidente de la Corte Superior donde se nombra jueces suplentes, siempre que reúnan los requisitos de idoneidad que exige la ley y en número no mayor al 30% de los titulares para cubrir las vacantes que se produzcan. Solo asumen las funciones cuando no haya reemplazantes hábiles según lo establecido en los artículos 236, 237 y 238, previa designación de la presidencia. Como es de verse, sí forma parte de la prerrogativa del presidente de Corte Superior la designación de jueces supernumerarios. Ahora, determinar si en efecto Ríos Montalvo realizó o no dicha designación a cambio de dádivas conllevaría a realizar valoración de los medios probatorios tanto de la Fiscalía como de la Defensa, lo cual corresponde al juicio oral y no a la presente etapa procesal. En ese sentido, el argumento es infundado. En cuanto a los argumentos de la defensa de León Montenegro respecto a que el elemento de convicción 9 evidenciaría que la ratificación de Carbonell Vidalón no fue por un medio corruptor, como refiere la Fiscalía, sino por un tema de humanidad, de igual manera, evidenciaría que León Montenegro no brindó un auxilio necesario a Ríos Montalvo para la configuración del ilícito. Ello conllevaría a valorar el referido elemento, lo cual corresponde a otra etapa del proceso y no es propio de una solicitud de sobreseimiento. El argumento es infundado. Por lo expuesto, el Juzgado Supremo resuelve declarar infundados los sobreseimientos interpuestos por las defensas de las acusadas Carla Juliana Carbonell Vidalón, autora, e Irma Vidalón Albites, cómplice primaria por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado. Declarar infundado el sobreseimiento interpuesto por la defensa del acusado León Montenegro, cómplice primario por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Notificada en audiencia pública con su lectura integral, producídase según su estado. Se han declarado pues infundados los sobreseimientos, con lo cual continuaremos con la siguiente etapa, que será la presentación de los medios de prueba. Para la siguiente audiencia, doctor Miranda, por favor, para que se organice. ¿Qué medios tiene? ¿Tiene testigos? Sí, señor. Conforme Ya. se ha presentado en la acusación escrita, tenemos testigos, Ya. peritos, prueba documental. Ok. ¿Han verificado ustedes si hay alguna de la prueba testimonial o documental que pueda ser materia de convención probatoria? Sí, señor. Vamos a proponer ello a ver, Ya. a efectos de verificar si las partes están de acuerdo con ello. Ya. Igualmente, la defensa, por favor, si tienen alguna propuesta de convención probatoria para escucharla y debatir en la próxima audiencia. Y también a ver si podemos avanzar en la próxima. ¿Son numerosos los documentales, doctor Miranda? Sí, señores, son numerosos, como es la práctica en este tipo de casos que está siendo sometidos Ya. a un órgano judicial. Ok. La práctica del juzgado, ya la conocen la mayor parte de los abogados, también los fiscales, es las declaraciones de los testigos van con sus actas. O sea, cuando yo admito o cuando ustedes solicitan que se emita un testigo, sea la fiscalía o la defensa, determinan el testigo, si no hay ninguna oposición, se evalúa la oposición y se admite con su acta de declaración para que sirva para efectos de declaración previa, ¿no? Si por alguna circunstancia no concurriera, esta puede tenerse en cuenta. En cuanto a las pericias requieren de una serie de documentos que los peritos han debido de valorar, han debido tener en consideración para emitir su informe. También se admiten con las pericias los informes y todos los documentos que han servido para dicha pericia.
Y en cuanto a los documentos, si son documentos relacionados a algún tipo de expediente, ¿no? O si son documentos relacionados con resoluciones públicas, etcétera, estas se admiten, si no hay convención probatoria, ¿no? Se admiten en paquetes, o sea, en bloques, ¿ya? Entonces, si las pueden, por la Fiscalía sobre todo, ¿no? Consignar en bloques, para que sea mucho más dinámico y fácil poder armar el paquete probatorio. También para las defensas. ¿Tiene, doctor Cacique, medios de prueba se han opuesto algunos medios de prueba? Oposición sí hay algunas, doctor. Ya, correcto. ¿Y también han propuesto medios de prueba? Creo que no, doctor. No han propuesto ninguno, ya. ¿Y congenian en alguna de los medios de prueba que tiene la Fiscalía? Habría que revisarlo, doctor, ya que usted está en un lineamiento en esta audiencia. Ya, Creo que perfecto. va a haber alguna- Revise si hay, correcto, revise si hay algún testigo o algún documento que sea el mismo, cosa que lo admito tanto para la Fiscalía como para la defensa. Igual en el mismo caso, doctora Carbonell. Señor magistrado, en nuestro caso también hemos presentado medios probatorios, también nos hemos opuesto a algunos por parte del Ministerio Público. Correcto. Entonces, en el momento del debate, para que estén alertas y poder hacer dinámica la audiencia. Vamos a continuar el día martes 22 de julio a las 12 del día. Por mi parte, conforme, doctor. ¿De acuerdo todos? De acuerdo, doctor. Ok. Conforme, señor magistrado. Listo, entonces nos vemos el próximo martes 22 de julio a las 12 del día. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos Muchas días. gracias. Está bien.